John Silence Radio presenta. Daniel y Edward han sido amigos toda la vida. Sin embargo, una profunda oscuridad los acecha y los sumirá en una terrible pesadilla. El ser en el umbral, de Howard Philip Lovecraft, en la voz de John Silence, con música de Joe Wolf, Audio Racing y John Silence Radio. Admito que he disparado 6 balas a la cabeza de mi mejor amigo. Ahora bien, pese a esta confesión, me propongo demostrar que no puedo considerarme un asesino. Muchos dirán que estoy loco, tal vez bastante más loco que el hombre a quien di muerte en una de las celdas del manicomio de Arkham. Confío en que mis lectores juzguen los elementos que voy a ir contando, los contrapongan con las evidencias conocidas y lleguen a preguntarse si alguien podría haber tenido una conducta distinta a la mía frente a un horror como el que debí experimentar ante aquel ser en el umbral. Hasta cierto momento, muy al comienzo, no alcancé a ver más que locura en las singulares historias que paulatinamente me fueron envolviendo. Aún hoy me pregunto si mi percepción era la correcta o si, a pesar de mi convicción, también yo no estaré extraviado en la demencia. Ay. No puedo saberlo a ciencia cierta. Sin embargo, existen otros que pueden contar, si quieren, cosas muy extrañas acerca de Edward y Asenath Derby. Ni siquiera los pragmáticos policías saben cómo explicar aquella visita final cuya memoria tratan de abandonar. Rutinariamente han elaborado la endeble teoría de un terrible escarnio o venganza de unos criados despedidos, pero aún ellos saben en su fuero íntimo que la verdad es más vasta, terrible y que además es casi increíble. Como decía, afirmo que no soy el asesino de Edward Derby. Por el contrario, he sido un vengador y con mi acto ahorré al mundo un horror que, si sobreviviera, podría haber causado una insospechada devastación en toda la humanidad. Junto a nuestros rutinarios senderos cotidianos, existen regiones de sombras. De tanto en tanto, algún alma maligna avanza desde ellos hacia nosotros. Si alguien advierte esta incursión,
Tiene la obligación moral de aniquilarla sin piedad, si no quiere exponerse a pagar un inmenso y terrible precio. Edward Pickman Derby era alguien a quien yo conocía de toda la vida. Tenía 8 años menor que yo. Lo cierto era que cuando yo tenía 16, ya manteníamos muchos intereses en común. Nunca he conocido a un estudiante más genial que él. A los 7 era ya un consumado poeta de versos lóbregos, fantásticos, morbosos, que causaban el asombro de sus preceptores. Tal vez la razón de su precocidad deba buscarse en la esmerada educación privada que recibió desde muy temprano y en los excesivos mimos que colmaron su existencia. Fue hijo único, con fragilidades físicas que fueron desvelo de sus amantísimos padres, quienes no dejaban que en ningún momento estuviera fuera del alcance de la vista y de sus excedidos cuidados. Nunca nadie lo vio fuera de su casa sin estar flanqueado por su niñera, y podría decirse que jamás llegó a jugar libremente con los demás niños. Todos estos factores operaron sin duda alguna, forjando en el joven Derby una vida interior peculiar, reservada, reprimida, con una sola vía de escape: la imaginación. Consecuentemente, sus estudios lo revelaron como un joven sorprendente, de noble capacidad, y su pasión por escribir me maravilló desde un comienzo, pese a que lo aventajaba en casi 10 años. Por esos tiempos, yo mismo estaba atraído por singulares inclinaciones artísticas hacia lo grotesco, característica que me hizo encontrar en aquel joven un espíritu gemelo. Compartíamos un mismo entusiasmo por lo tenebroso y lo fantástico, pasión que descargábamos inicialmente en la antigua, decrépita y ciertamente amenazante ciudad en la que ambos vivíamos, la encantada y mágica Arkham, cuyos arracimados y desvencijados tejados de tipo holandés y desgastadas balaustradas georgianas desgranaban el paso del tiempo, junto a las márgenes de las sibilantes y negras aguas del río Miskatonic. Con el correr del tiempo, terminé por decidirme a seguir estudios de arquitectura y archivé el proyecto de ilustrar un libro con los siniestros poemas de Edward, sin que ese renunciamiento significara la menor mella para nuestra amistad. El exuberante talento del joven Derby continuó manifestándose con el mismo brillo de sus primeros tiempos, y apenas cumplido los 18 años, una recopilación de sus oníricos poemas titulada As a Thought and Others Horrors provocó una encrespada reacción ante la crítica. Por entonces mantenía una estrecha correspondencia con el famoso poeta baudelairiano Justin Geoffrey, el autor de The People of the Monolith, el mismo que murió en medio de alaridos en 1926 en un manicomio tras visitar un ominoso poblado de Hungría cuya memoria es mejor no conservar. Sin embargo, en materia de autoestima y resolución de cuestiones prácticas, la mimada existencia a que había sido acostumbrado convertía a Edward en un verdadero desastre. Al cabo del tiempo, su salud fue mejorando,
Todo lo contrario ocurrió con sus costumbres de dependencia infantil inculcadas por sus padres extraordinariamente sobreprotectores. Era natural, entonces, que de mayor mostrara una exasperante incapacidad para cuestiones tales como viajar solo, tomar decisiones o asumir responsabilidades. Rápidamente advirtió que sin duda su futuro no estaba en el campo de los negocios o en el profesional. Pero ni él ni la familia se preocuparon demasiado, puesto que el patrimonio familiar era lo suficientemente cuantioso como para demorarse siquiera en esas preocupaciones. John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. En plena madurez conservaba el mismo aspecto de rozagante y engañosa juventud de sus tiempos de estudiante. Rubio, de ojos azules, con el cutis de un niño, solo después de muchos sacrificios lograba que los demás reparasen en sus intentos de dejarse el bigote. Su voz era suave y nítida. La tranquila vida que llevaba le permitía conservar un saludable y estilizado aspecto juvenil, desestimando la proverbial panza que delataba casi siempre a una madurez prematura. Tenía una estatura conveniente y sus hermosas facciones le habrían permitido ser un cotizado galán si su timidez no hubiese representado una infranqueable barrera para tales frivolidades que en él siempre eran conjuradas con una prudente reclusión en el mundo de los libros. Sus padres lo llevaban a Europa todos los veranos, por lo que no demoró demasiado en captar con perspicacia los rasgos más nítidos del pensamiento y la expresión artística del viejo continente. Paralelamente, su talento de extracción claramente asociable a Poe fue degradándose mientras otros fantasmas e inclinaciones artísticas iban naciendo en él. Era el tiempo en que nos sumíamos en interminables discusiones. Por entonces yo ya había conseguido licenciarme en Harvard, había trabajado en un estudio de arquitecto en Boston, había contraído enlace y había regresado a Arkham a ejercer la profesión. Me había instalado en la casa familiar de Saltonstall Street, ya que mi padre decidió trasladarse a Florida debido a su salud. Todas las tardes recibía la visita de Edward, con lo que en poco tiempo fue considerado como un familiar más de la casa.
Era inconfundible su manera de tocar el timbre o de golpear en el llamador, características que con el tiempo acabaron convirtiéndose en la contraseña del joven. Así, todos nos preparábamos después de la cena para escuchar los 3 golpes secos, que luego de una pausa eran acompañados de otros igualmente secos. La frecuencia con que yo iba a su casa era mucho menor, donde me entretenía en admirar los antiguos volúmenes que con ritmo sostenido acrecentaba su biblioteca. Thereby obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miskatonic. Era natural que así fuese, ya que sus padres no le habrían dejado vivir por nada del mundo fuera del alcance de sus cuidados personales. Llegó a la universidad a los 16 años y 3 años después ya era licenciado en literatura francesa e inglesa, con las mejores notas en todas las materias, excepto en matemáticas y ciencias. Hizo escasas y nulas amistades con los demás estudiantes, por más que fue perceptible una cierta admiración por ese grupo de jóvenes a los que cabría denominar audaces, bohemios tal vez, vanguardistas, cuyas costumbres iconoclastas, lenguaje ingenioso y poses irritantes le habría gustado imitar. El tránsito por esas regiones literarias lo empujó hacia los rincones esotéricos y mágicos, saberes sobre los que la biblioteca de Miskatonic contaba y aún cuenta, con volúmenes de una riqueza que le han hecho justamente famosa. Se convirtió en un voraz especialista en estos temas. A espaldas de sus padres, se entregaba a consumir cosas tales como el horrible Book of Echinoderm, el Unaussprechlichen Kolten de Von Jones y el ancestral Necronomicon del enajenado árabe Abdul al-Hasret. Edward contaba con 20 años cuando nació mi primer y único hijo, y pareció muy complacido al saber que le pondría de nombre Edward Derby Upton como homenaje a él. Cumplidos los 25 años, Edward era hombre afamado por su inmensa cultura, poeta y narrador de relatos muy conocidos entre el público, pero no obstante en su obra aparecía con claridad la carencia de relaciones humanas, el exceso de formación puramente libresca que aquejaba a su autor. Sin duda yo era su amigo más cercano. Él me proporcionaba una cantera inagotable de tópicos teóricos. Por su parte, él buscaba mi opinión sobre los temas que no quería consultar con sus padres. Continuaba soltero, aunque cabe señalar que más por su timidez, negligencia y sobreprotección paterna que por genuina opción al celibato. Al desatarse la guerra, su mala salud y los rasgos más ostensibles de su personalidad determinaron que se quedara en casa. Mi destino inicial fue Plattsburgh, aunque en los hechos nunca llegué a cruzar el Atlántico.
Así transcurrió el tiempo. Cuando Edward tenía 34 años, falleció su madre, hecho que lo sumió en una suerte de bloqueo psicológico que le produjo una inactividad total. Su padre se lo llevó de nuevo a Europa, donde logró reponerse de la enfermedad en forma aparentemente total. Poco después se sintió asaltado por una extraña euforia, como si se hubiera librado de un opresivo cautiverio. Fueron los tiempos en que se le veía siempre junto al grupo de estudiantes a los que se consideraba vanguardistas y tomó parte en ciertos actos de gran turbulencia. Cierta vez fue objeto de un chantaje y debió pagar, con dinero que le presté yo, una crecida suma para que alguien no contara al padre su intervención en un asunto por cierto muy turbio. Los rumores que circulaban sobre la violenta banda de Miskatonic eran realmente alarmantes. Se llegó a hablar de magia negra y de ejecuciones de actos que estaban más allá de todo lo sensatamente creíble. John Silence Radio. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. Capítulo 2. Asenath Waite apareció en la vida de Edward cuando éste tenía 38 años. Por entonces ella debía tener unos 23 y tomaba curso especial sobre la metafísica de la Edad Media en la Universidad de Miskatonic. La hija de un buen amigo mío era amiga de la infancia de la muchacha. Habían cursado juntas la escuela Hall de Kingsport, pero últimamente se veía obligada a rehuirla a causa de la mala fama de la joven. Esta era morena, pequeña y muy atractiva pese a sus ojos saltones. Sin embargo, algo indefinible en su expresión hacía que la gente sensible evitara su trato. A los demás los ahuyentaba el origen de la joven y los temas que excluyentemente monopolizaban su conversación. Era descendiente de la rama de los Waite de Innsmouth. Generación tras generación se habían urdido docenas de tétricas leyendas sobre la devastada y semiabandonada población de Innsmouth y sus habitantes.
Aún hoy se oye hablar de horrendos pactos firmados alrededor de 1850 y de un abominable ser, no del todo humano, que se imbricó en las más antiguas familias del hoy casi inexistente puerto de pescadores. Historias todas que solo un yanqui de antigua prosapia puede saber y difundir con el debido sentimiento de horror. Volviendo a Asenath, su situación genealógica se complicaba por ser hija de Ephraim White y por representar el fruto de sórdidas relaciones que éste había mantenido en plena senectud con una desconocida a la que nunca nadie consiguió ver. Ephraim vivía en una arruinada mansión de Washington Street. Los conocedores del lugar, hay que establecer que la gente de Arkham hace lo posible para evitar el paso por Innsmouth, contaban que las ventanas de la buhardilla siempre permanecían tapiadas con gruesos tablones burdamente clavados y que al caer la noche se oía extrañamente voces en el interior de la destartalada casa. El viejo White tenía fama de haber sido en sus tiempos mozos un gran conocedor de los temas de magia y se dice que por entonces podía causar o sofocar temporales en el mar. Por mi parte de joven lo había visto una o dos veces cuando había venido a Arkham a consultar unos antiquísimos volúmenes dedicados a saberes arcanos que enriquecían la biblioteca de la universidad. Recuerdo que me resultaron insoportables el patibulario y melancólico mirar y las completamente descuidadas matas de barba que colgaban de la cara. Murió loco en circunstancias nunca debidamente aclaradas, poco antes de que la hija llegara a la escuela Hall. La muchacha tenía rasgos de su padre, en especial sus a veces diabólicas miradas. Mi amigo, el padre de la muchacha que había sido compañera de Asenath, me recordó muchos episodios curiosos cuando empezó a divulgarse la relación entre ella y Edward. Según esos datos, Asenath se hacía pasar por maga en la escuela y, en efecto, asombraba a sus compañeros con algunos prodigios en verdad inexplicables. Sostenía que podía desencadenar tormentas, pero su habilidad más notoria era la capacidad de predecir con exactitud todo lo que le preguntaban. Los animales rehuían su presencia y a distancia, con unos casi imperceptibles movimientos de una mano derecha, hacía maullar a cualquier perro. Otras veces demostraba conocimientos prodigiosos y hablaba lenguas absolutamente inusuales para un adolescente. Mucho más alarmante eran los casos completamente verificados de su influencia sobre otras personas. Manejaba el hipnotismo como si fuera un juego de niños. La compañera, que era mirada fijamente a los ojos por Asenath, tenía la sensación de estar en proceso de transmutación de la personalidad, como si quien estuviera bajo hipnosis pasara a habitar el cuerpo de la hechicera y consiguiera mirar desde otro punto a su verdadero cuerpo, en el que resaltaban unos ojos siempre resplandecientes con una expresión de enajenación. Famosas eran las afirmaciones de Asenath acerca de la naturaleza de la conciencia y de su independencia de la estructura física. La única insatisfacción que revelaba la joven era la de no haber nacido varón, pues según ella, el cerebro del hombre poseía unas facultades cósmicas singulares de alcance infinito. Si tuviera el cerebro de un hombre, decía, estaría en condiciones no solo de igualar, sino hasta de sobrepasar al padre en el manejo de las fuerzas cósmicas. Edward conoció a Asenath en una de las reuniones que celebraba la vanguardia universitaria.
Al día siguiente, cuando vino a verme, no era capaz de hablar otra cosa que no fuera la joven White. Según él, compartían los mismos intereses e inclinaciones intelectuales y, además, estaba encantado con su aspecto físico. Por mi parte, nunca había visto a Asenath, pero tenía referencias de ella. Y ellas me hacían parecer lamentable que Edward estuviera tan locamente enamorado de semejante mujer, pero me cuidé mucho de decirle algo, pues bien sé que las críticas suelen hacer más vigorosos estos encaprichamientos. Por su parte, el joven Derby parecía dispuesto a no hablar del asunto a su padre. Las semanas siguientes, Derby las dedicó a hablarme solo de Asenath. Por entonces ya eran de dominio público los amores otoñales de Edward, a pesar de que él distaba mucho de representar la edad que tenía y no hacía mal papel junto a tan peculiar belleza. No importaba demasiado un incipiente abdomen producto de su descuido físico, y en el rostro no había asomos de arrugas. Por su parte, Asenath tenía a ambos lados de los ojos las características patas de gallo que suelen verse en las personalidades férreas como consecuencia de las tensiones constantes a las que están expuestas. Finalmente, un día, Edward vino a verme en compañía de la muchacha y entonces pude comprobar que la corriente de afecto entre ellos no era unilateral. Ella permanecía casi comiéndoselo con la mirada y supe que la relación de ambos sabría vencer cualquier obstáculo que se le opusiera. Pocos días después de aquella ocasión, llegó hasta mi casa el anciano señor Derby, hombre que me inspiraba el mayor de los respetos y admiración. Enterado de la nueva amistad de su hijo, había logrado sonsacarle toda la verdad al joven. Edward pensaba en matrimonio y ya se había puesto la búsqueda de casa en el barrio residencial de la ciudad. Perfectamente al tanto de la influencia que solía ejercer sobre el joven Derby, el padre había acudido a mí para rogarme que hiciera algo con el fin de evitar tal destino, pero decidido a ser honesto antes que caritativo, le transmití mis serias dudas de un logro en aquel sentido. El punto no era esta vez el carácter poco firme de Edward, sino el extraordinariamente fuerte de la mujer. El sempiterno niño, que era Edward, había transferido la dependencia de la imagen paterna a otra imagen mucho más poderosa, y sobre eso nada se podía hacer. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.
Un mes después se celebró la boda ante el juez de paz, según deseo de la novia. Convencí al señor Derby para que no se opusiera y así él, mi mujer y yo asistimos a la ceremonia. Los demás invitados eran unos cuantos estudiantes universitarios más que vanguardistas, francamente exaltados. Asenath compró la vieja finca de Crownshield, ubicada en campo abierto a final del High Street, donde pensaba instalarse la pareja de recién casados, luego de un corto viaje a Innsmouth, de donde traerían 3 criados, algunos libros y unos pocos utensilios para el nuevo hogar. Daba la impresión de que lo que volcó a Asenath hacia Arkham no fue tanto una consideración hacia Edward y su padre, sino más bien la satisfacción de su deseo de estar cerca de la universidad, de la biblioteca y de su grupo de jóvenes universitarios. Al volver a ver a Edward tras su luna de miel, lo noté algo cambiado. Por complacer a su esposa, se había afeitado el incipiente bigote, pero eran perceptibles otros cambios. Se mostraba más reservado, más pensativo, incluso más triste. En un comienzo no pude establecer si me gustaba o no el cambio operado en mi amigo, pero era evidente que parecía haber madurado. Tal vez el matrimonio fuese algo que lo ayudara. Me contó que Asenath se había quedado en casa pues estaba muy atareada con el imponente montón de libros y objetos que habían traído desde Innsmouth y pronunció este nombre y se estremeció. Y además se ocupaba personalmente de arreglar la casa y la finca de Crownshield. Esa casa, que era la de Asenath, tenía un aspecto bastante desagradable, pero allí la joven había aprendido cosas sorprendentes a partir de ciertos objetos que se encontraban en ella. Con la ayuda de Asenath, Edward hacía grandes progresos en materia de conocimientos esotéricos. Algunos experimentos que le enseñaba a la joven eran ciertamente drásticos, tanto que Edward nunca se animó a detallármelos, pero no tenía dudas sobre las intenciones de su esposa. Los 3 criados, por otro lado, eran muy extraños. 2 de ellos eran incalculablemente ancianos y habían trabajado para el viejo Ephraim. De tanto en tanto se referían a él y la madre de Asenath de un modo inexplicable. La tercera era una joven trigueña de rasgos deformes y que constantemente despedía olor a pescado. Capítulo 3. A partir de entonces fui viendo a Edward cada vez menos. Al principio pasaban hasta 3 semanas sin que sonaran en mi puerta los 3 golpes familiares seguido de los otros 2. Cuando me visitaba, o cuando muy excepcionalmente iba yo a su casa, era notorio su desinterés por conversar de los temas que hasta entonces nos habían sido comunes. Se mostraba muy reservado para referirse a los estudios esotéricos que antes tan animadamente solía describir y discutir, y nunca mencionaba a su esposa. Esta se veía terriblemente envejecida desde el momento de la boda hasta el extremo que parecía ser la mayor de la pareja. La decisión se había tornado mucho más marcada en su rostro, y una serie de detalles de por sí indescriptibles confluían para darle un aspecto decididamente repulsivo. Esa impresión caló tanto en mi mujer como en mi hijo, por lo que al cabo de poco tiempo dejamos de visitarlos, circunstancia que, según Edward, con su proverbial falta de tacto, provocaba gran alivio en Asenath. De tanto en tanto, los Derby emprendían algún viaje. Por lo general comunicaban que el destino era Europa, pero más veces Edward sugería lugares bastante más lóbregos.
Un año después del matrimonio, la gente rumoreaba acerca de los cambios experimentados por Edward. Si bien la variación advertida era de orden fundamentalmente psicológicos, las habladurías no pasaban por alto ciertos otros datos de interés. Se decía que en alguna ocasión Edward adoptaba conductas en absoluto compatibles con su naturaleza para nada robusta. Se decía, por ejemplo, que por más que antes de casarse no sabía conducir, ahora se le veía constantemente entrar y salir de Crownshield manejando el poderoso Packard de Asenet e introducirse con una envidiable habilidad en el enmarañado tránsito ciudadano. En esos momentos dejaban la impresión de estar regresando de algún sitio o de disponerse a emprender algún viaje, aunque nadie podía establecer ni el sitio de partida ni el de llegada. La gente solo podía asegurar que la mayor parte de las veces se le veía transitar por el camino que lleva a Innsmouth. Estos cambios no cayeron muy bien. Para la gente, ahora Edward se parecía mucho a su mujer y al viejo Ephraim, al menos en ciertas ocasiones. Otras veces lo veían regresar muchas horas después de haber salido, con un aspecto ausente y negligentemente tirado sobre el asiento trasero del coche, que era conducido por un chofer especialmente contratado para tal efecto. Quienes lo conocían de tiempo reparaban el acentuamiento de la pusilanimidad que desde siempre lo había acompañado. En tanto, el rostro de Asenet mostraba un aceleradísimo envejecimiento. El de Edward denotaba una mayor inmadurez, excepto en los pocos momentos en que se teñía con esporádicas manchas de tristeza. La verdad era difícil describir la situación. A estas alturas, los Derby prácticamente no frecuentaban los ambientes de universitarios desprejuiciados, no tanto porque tales formas de vida los hubiesen hastiado, sino más bien debido a que los estudios e inclinaciones que absorbían su tiempo espantaban incluso a los más osados de aquellos estudiantes. John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio.
Durante el tercer año de su matrimonio, Edward comenzó a confiarme muy esporádicamente que sentía temor e insatisfacción. De vez en cuando dejaba caer la enigmática observación de que las cosas habían llegado demasiado lejos y más a menudo se refería a una cierta necesidad de recobrar la identidad. Inicialmente no hice caso de tales manifestaciones porque no lo entendí, pero como él insistió con mucho tacto, me animé a hacerle preguntas, sobre todo porque no podía apartar de la memoria lo que había oído a la hija de mi amigo sobre la capacidad de Asenath para dominar por hipnosis a sus compañeras de estudio, quienes sostenían que durante los trances sentían que habitaban otro cuerpo desde el que miraban al suyo propio en otro lugar de la habitación. Edward recibía más inquisiciones con una mezcla de alarma y tranquilidad, pero llegado hasta cierto punto de la confesión, la cerraba prometiéndome que ya más adelante me iba a decir la verdad. Poco después falleció el padre del joven Derby, y entonces no supe que llegaría el momento en que yo me alegraría de que hubiese abandonado este mundo en aquel instante. Edward se sintió lógicamente afectado por la pérdida, pero dentro de una modalidad que solo cabría dominar normal. Desde su boda solo había visto a su padre unas pocas veces. Asenath se las había ingeniado para que concentrara en ella toda la necesidad de Edward de volcar en alguien los vínculos familiares. La gente comentaba que en realidad poco le había importado la muerte del padre y asociaban la pérdida del afecto filial al aumento de la petulancia que ostentaba sentado ante el volante del auto. Mi amigo sintió una profunda necesidad de mudarse a la vieja casa familiar, pero no pudo convencer a Asenath, quien manifestó obstinadamente sentirse muy a gusto donde estaba. Los Derby conservaban apenas una amistad, una mujer que también era amiga de mi esposa. Cierta vez le confió que en una ocasión, al llegar más allá del final de la calle High Street para hacer una visita a los Derby, fue sorprendida por una de aquellas raudas y ostentas salidas de Edward frente al volante. Se acercó a la puerta, tocó el timbre y acudió la horrible criada para anunciarle que Asenath tampoco se encontraba en la casa. Mientras se retiraba, pudo ver el interior de la casa y junto a la biblioteca de Edward alcanzó a divisar fugazmente un rostro con una indecible expresión de dolor y desesperanza. En principio lo confundió con el de Asenath, pese a lo que habitualmente mostraban los rasgos de la mujer de Edward. Pero más tarde, la amiga de mi esposa no tuvo dudas de que los ojos de aquel rostro eran sin duda alguna los tristes y melancólicos del propio Edward. Mi amigo aumentó la frecuencia de las visitas y ciertas veces consiguió explayarse sobre algunas de sus enigmáticas afirmaciones. Lo que dijo en esas raras ocasiones no es de fácil credibilidad, ni siquiera en Arkham, pero la lógica con que volcó entonces las cuestiones esotéricas que lo preocupaban amenazaban con perturbar el equilibrio mental del espectador más sensato.
Se refería a siniestras reuniones en lugares apartados, a fantásticas ruinas en el corazón de Maine, bajo las que se encontraban infinitas escaleras que conducían a abismos indescriptibles, a peculiares ángulos que permitían ingresar a otras dimensiones del tiempo y el espacio, a transmutaciones de la personalidad, a otros mundos, a otros espacios y a otros tiempos. Para afirmar su discurso, de tanto en tanto me aportaba objetos que me producían una total perplejidad. Eran objetos de extraños colores y texturas, con curvas o planos que escandalizarían a cualquier geometría conocida. Ante mi curiosidad, solo se limitaba a informarme que procedían del exterior y que Asenath era quien sabía cómo conseguirlos. Con voz cargada de temor, solía mencionar al viejo Ephraim White, a quien solo había visto un par de veces en la biblioteca de la universidad. Su miedo giraba en torno a la duda sobre si el viejo se encontraba realmente muerto, en sentido físico y también espiritual. En determinados momentos interrumpía abruptamente su relato, quedando todo él como suspendido en el vacío. Entonces no podía dejar de pensar que la interrupción era obra de Asenath, quien, molesta por lo que mi amigo me confesaba desde la distancia por algún procedimiento extraordinario, lo dejaba sin habla. Y efectivamente, algo debió haber sospechado, puesto que poco después sus palabras y miradas hacia mí estaban inequívocamente cargadas de una terrible ferocidad. Derby también comenzó a tener enormes dificultades para llegar hasta mi casa, aunque declarase ir a otro lugar. Al encaminarse hacia mi casa, una fuerza inexplicable lo paralizaba o su mente quedaba en blanco sin poder discernir ya a dónde se dirigía. Solo llegaba hasta mi casa cuando Asenath se hallaba lejos dentro de su propio cuerpo, como llegó a decir ciertas veces. Pero ella siempre terminaba enterándose de los movimientos de Edward, porque para eso tenía los criados que vigilaban celosamente los desplazamientos de su marido. Lo cual demuestra que nunca consideró necesario adoptar medidas más contundentes para cortar de cuajo nuestra relación. Young Silence Radio. El mar, de un vasto e interminable gris, lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá, donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo.
detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por Young Silence Radio. Cuarto capítulo. Un día de agosto recibí un telegrama desde Maine. Hacía unos 2 meses que no veía a Edward y solo sabía de él que se encontraba afuera por cuestiones de negocios. Creía que Asenath lo acompañaba, pero la gente rumoreaba que en la casa, tras las cortinas de las ventanas del primer piso, se entreveía a alguien. Se hablaba también de las compras que realizaban los criados. En el telegrama, el alguacil de Shizunkuk me hablaba de un loco con la ropa totalmente destrozada que había salido del bosque, delirando y mencionando mi nombre para pedirme ayuda. Shizunkuk es una zona boscosa y abrupta que rodea a Maine. Estuve todo un día traqueteando sobre el lomo de impresionantes barrancos antes de llegar en coche al lugar citado por el alguacil. Encontré a Edward encerrado en una pieza de la granja que hacía las veces de cárcel. Estaba mitad delirante, mitad apático. Enseguida me reconoció y me propinó un torrente de palabras cuyo sentido se me escapaba. Por amor de Dios, el infierno de los Shaggoth. Hay que descender de los 6000 escalones. Allí está lo abominable. La Shub-Nigurat. La figura en el altar. El aullido de 500. El encapuchado decía: Kamog, Kamog. Es el nombre secreto de Efraín en el aquelarre. Y yo estaba allí. Asenath prometió que nunca me llevaría. Un instante antes estaba encerrado bajo la llave de la biblioteca y de pronto estaba allí con mi cuerpo, el más atroz de los infiernos. El reino de las tinieblas. El cancerbero custodia la puerta. Apareció un Shaggoth y vi cómo cambiaba de forma. No lo pude soportar. La mataré si vuelve a enviarme a ese lugar. Lo mataré a él. Mataré lo que sea. Lo haré con mis propias manos. Más de una hora pasé tratando de tranquilizarlo. Finalmente lo conseguí. Le compré ropa en el pueblo y al día siguiente volvimos a Arkham. El furioso delirio había dado paso a un reconcentrado silencio, pero cuando pasamos por Augusta, se puso a mascullar como si la simple vista de una ciudad le despertara recuerdos odiosos. Era evidente que no deseaba volver a su casa, y tomando en consideración los delirios que le inspiraba a su mujer, estados que atribuía a alguna experiencia hipnótica a la que ella lo habría sometido, decidí que lo más conveniente sería no llevarlo a su hogar. Por lo tanto, lo albergué en mi casa por algún tiempo, consciente de los problemas que semejante decisión podría acarrearme con Asenath.
Con el tiempo lo ayudaría en los trámites para lograr el divorcio, ya que resultaba indudable que seguir con aquella mujer significaría el suicidio para Edward. Mientras cavilaba acerca de estos temas, mi acompañante dormitaba en el asiento junto a mí mientras yo conducía. Ya de noche, cuando pasábamos por Portland, Derby volvió a mascullar una violenta ristra de insultos destinados a Asenath. Era innegable que la mujer había quebrado el equilibrio nervioso de mi amigo y ahora no conseguía escapar de una red de alucinaciones que tejía en torno a ella. ¡Maldita bruja! ¡Maldita bruja! ¡Monstruo! ¡Loca! ¡Loca! En voz baja, con toda claridad, me confió que la circunstancia por la que entonces atravesaba no era más que una dentro de una larga serie de eventos. Se lamentaba que llegaría el día en que ya no podría escapar de las redes tendidas por la mujer. Si ahora lo soltaba, sin duda que se debía a que no le era posible otra cosa, ya que aún era incapaz de apresarlo por demasiado tiempo. Casi constantemente se apoderaba de su cuerpo, luego se iba a cualquier parte para participar en singulares ritos, mientras lo dejaba a él encerrado en el piso superior, dentro de su cuerpo de mujer. Algunas veces no lograba someterlo por demasiado tiempo. Y así de pronto, Edward se reencontraba con su cuerpo en cualquier lugar, por lo general horrible. Fue lo que sucedió cuando lo encontró el alguacil a la vera del denso bosque. Supe que no era la primera vez que se veía obligado a regresar a casa desde tremendas distancias, suplicándole a alguien de buena voluntad que se ocupara de manejar el auto. Con el transcurso del tiempo, los lapsos por los que se apoderaba de su cuerpo eran mayores. Asenath procuraba ser hombre, y esto era lo que explicaba sus intentos con el pobre Edward. El joven Derby tenía características ideales para sus proyectos, una esclarecida inteligencia en una débil voluntad. Tal vez no estuviese lejano el día en que se apropiara definitivamente de su cuerpo para transformarse en un gran hechicero como su padre, mientras que Edward quedaría confinado dentro de aquella carcasa femenina que ni siquiera cabía pensar como humana. ¡Maldita bruja! ¡Maldita bruja! ¡Monstruo! ¡Loca! ¡Loca! Derby hablaba y mascullaba en el asiento contiguo al mío. En un momento determinado giré la cabeza y lo contemplé. Pude verificar entonces una impresión previa que había recibido. Aunque parezca un contrasentido, daba la impresión de encontrarse en mejores condiciones físicas que nunca. Lucía más robusto y no se notaba en su cuerpo las flacideces propias de su indolencia para el cuidado físico. Era como si por primera vez en su holgada existencia estuviese obligado a alguna actividad física sostenida, circunstancia que me llevó a inferir que Asenath era la responsable de aquel nuevo dinamismo corporal y mental de mi amigo. Sin embargo, en aquellos precisos instantes, las manifestaciones de su mente eran más bien deplorables, puesto que de su boca solo escapaban incoherencias acerca de su mujer, de la magia negra, del viejo Efraín y de otros disparates. A veces reconocía algunos de los nombres que pronunciaba por la memoria que tengo, ya que a veces recordaba los volúmenes dedicados a saberes esotéricos que leía. El hilo de la conversación, monólogo mejor dicho, de Edward, era discontinuo. Cada poco se detenía y parecía como si estuviera tornando aliento para emprender una revelación final y agobiante. Dan, ¿recuerdas sus ojos feroces? La descuidada barba que nunca caneció. Una vez me miró con su mirada terrible. Nunca lo olvidaré. Ahora esa mirada está en los ojos de ella, Dan. Yo sé por qué. El viejo encontró en el Necronomicon la fórmula.
No sé bien en qué página está, pero cuando lo averigüe podrás leerlo y enterarte de por qué me encuentro en este estado lamentable. Pasó de un cuerpo a otro y luego a otro. Así nunca morirá. Pasa de un cuerpo. El fuego de la vida. Él sabe cómo apagarlo, sabe cómo hacerlo brillar también, incluso una vez que el cuerpo ha muerto. Si te doy algunas pistas podrás adivinar. Escúchame, Dan. ¿Tienes idea de por qué mi mujer evita escribir con una inclinación de las letras hacia la izquierda? ¿Viste alguna vez algún texto escrito por el viejo Efraín? ¿Sabes por qué sentí morirme cuando vi el modo en que escribía Asenet? Asenet. ¿Existe realmente una persona con ese nombre? ¿Por qué se dijo que se había encontrado veneno en las vísceras del viejo Efraín? ¿Nunca oíste los rumores de los Gilman acerca del modo en que gritaba el viejo cuando se volvió loco y Asenath lo recluyó en el acolchado cuarto de la guardilla, el mismo donde había estado el otro? Tal vez allí solo se encontraba encerrada el alma del viejo. ¿Se puede determinar quién encerró a quién? ¿Quién es Efraín y quién es Asenath? ¿Recuerdas que el viejo buscó durante muchísimo tiempo a alguien que tuviese una gran inteligencia y muy poca voluntad? ¿Recuerdas cómo maldecía a su hija por no ser varón? ¿Puedes decirme, Daniel Upton, qué siniestro cambio ocurrió en aquella pesadillesca casa en la que el monstruo implacable manejaba a aquella confiada, pusilánime y no del todo humana criatura a su antojo? ¿No se produjo acaso un cambio como el que ahora está ocurriendo conmigo? ¿Sabes por qué ese ser llamado Asenath escribe de manera peculiar cuando nadie la ve? De una manera en que no es posible diferenciar su escritura de la de Efraín. En ese preciso instante sucedió aquello. La voz de Derby venía haciéndose cada vez más estridente a medida que avanzaba en su monólogo hasta lindar en el inminente grito histérico, cuando súbitamente se apagó tras un chasquido en apariencia metálica. Recordé que en mi casa otras veces también había guardado silencio de pronto, como obedeciendo órdenes. No tuve dudas de que alguna poderosa onda mental de Asenath le ordenaba callarse. Sin embargo, esta vez la situación se tomaba mucho más horrible. Los rasgos de la cara de Edward se retorcieron hasta volverse prácticamente irreconocible, en tanto su cuerpo era presa de espantosas convulsiones. Era como si todos sus huesos y músculos y nervios se vieran obligados a adoptar violentamente una posición, una tensión, una personalidad diferente. Me ganó el horror. Sentí un indecible malestar, una aguda repugnancia, y mis manos dejaron de sujetar el volante. El ser que tenía junto a mí en el asiento ya no era el amigo de toda mi vida. Era una monstruosa criatura que parecía provenir de los espacios siderales e irradiaba desconocidas y malsanas fuerzas. Durante mi indecisión horrorizada, mi nuevo compañero de viaje me arrebató el volante y me obligó a cambiar de asiento con él. Era noche sin luna y las luces de Portland resplandecían tenuemente a nuestras espaldas, por lo que casi no pude verle el rostro. Percibí el fulgor que se desprendía de sus ojos y comprobé que la gente tenía toda la razón cuando afirmaba que a veces se convertía en un arrogante desatado al mando del volante. No podía creer que el indolente y apocado Edward Derby estuviera dándome órdenes y demostrando tal petulante soberbia como conductor. Precisamente él, quien nunca se atrevía a entablar una discusión y que siempre se mostraba orgulloso de no saber conducir. Pero entonces,
esa era la situación, y en medio de mi desasosiego, lo único que me aliviaba era que toda la escena transcurriese sin que él se decidiera a abrir la boca. Al pasar por Bideford y Saco, las luces me permitieron comprobar que mantenía la boca apretada con fuerza y renové mi estremecido horror al reencontrar el fulgor de sus ojos. Pude verificar también algo que había oído. Durante esos trances se parecía mucho a su esposa y al viejo Efraín. Eran desagradables sus actitudes, sus gestos no parecían naturales. Pero lo más perturbador era la clara conciencia de que aquel hombre, a quien toda la vida había conocido como Edward Pickman Derby, no era más que un extraño, una endemoniada presencia proveniente de algún averno sideral. Al retornar un tramo oscuro de la carretera, volvió a hablar con una voz que casi no pude reconocer, una voz que no era la suya. Era mucho más áspera, más cortante, y tanto su acento como el énfasis de la pronunciación diferían radicalmente. No era mi amigo, no hablaba como yo recordaba. En el fondo de aquella voz subyacía una yeta de ironía, de agresividad. También en las antípodas de la pseudoironía desenfadada y algo torpe de Edward, ahora se había cargado algo siniestro, maligno y corrosivo. Espero que no te preocupes por el acceso que tuve hace un rato, mi querido Upton. Me dijo mi acompañante. Sabes muy bien cómo son mis nervios. Te pido disculpas por las molestias que te causo y te agradezco mucho que me lleves a casa. Te pido que olvides todas las majaderías que haya podido decir acerca de mi mujer y en general todos los disparates con los que te haya abrumado. Son las consecuencias de dedicarme excesivamente a una materia como la mía. Mi filosofía se asienta sobre conceptos y nociones muy extrañas, y cuando la mente no resiste, comienza a imaginar toda clase de delirios. Voy a tomarme un prolongado descanso. Es posible que no nos veamos durante algún tiempo, pero no vayas a pensar que es culpa de Asenath, ¿no? Tal vez este viaje te resulte incomprensible en muchos de sus aspectos, pero en realidad tiene una explicación sencilla. En los bosques del norte existen unas ruinas pertenecientes a los indios. Por lo general, unas piedras de gran valor para el folclore. Asenath y yo nos hemos dedicado intensivamente a estudiarlas. Ha sido un trabajo extenuante que bien puede hacer que uno pierda momentáneamente la lucidez. Cuando llegue a casa, mandaré a alguien para que busque el coche. Y como te decía, me tomaré al menos un mes de vacaciones. Ignoro si por mi parte llegué a pronunciar palabra alguna, pues la transmutación de mi amigo me tenía paralizado. Experimentaba una creciente sensación de experimentar un inexplicable horror cósmico, y lo único que me obsesionaba era que aquel viaje terminara de una vez por todas. Derby insistía en no abandonar el volante, y con cierto alivio noté la velocidad con que dejábamos atrás Portsmouth y Newburyport. Cuando llegamos al cruce donde la carretera principal se desvía para evitar el paso por Innsmouth, tuve miedo de que el conductor optara por aquel lugar infausto. Afortunadamente no lo hizo, por lo que pasamos rápidamente por Rowley, por Ipswich, y por fin llegamos a nuestro destino. Era un poco antes de la medianoche cuando llegamos a Arkham,
y vimos cómo la luz de la vieja casa de Crownshield seguía encendida. Derby se bajó. Apresuradamente me volví a mi casa con una eufórica sensación de alivio. Alivio también me causaba la advertencia de Derby de que pasaría algún tiempo antes de que volviésemos a vernos. El tiempo que siguió a aquel viaje terrible fue una época de desbocados rumores. La gente decía que ahora se veía a Edward cada vez más en su versión dinámica y petulante, y que por el contrario, casi nunca se veía a Asenath. Derby solo me visitó una vez. Llegó fugazmente en el coche de Asenath para llevarse unos libros que me había prestado. Me dirigió unas pocas palabras de cortesía, ya que cuando se encontraba en su impostación dinámica y arrogante, no tenía nada que platicar conmigo. En esos momentos tampoco aparecía la característica de los 3 golpes en la puerta, seguidos por otros 2. Volvió a ocurrirme lo mismo que la noche en la que lo dejé frente a su casa. Cuando se retiró, sentí un profundo alivio. ¿Quién es Asenath? ¿Qué es Asenath? ¿Qué sucederá con Edward? No te pierdas nuestro próximo episodio de El Ser en el Umbral, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios, la monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.